los asistentes al Congreso IDEA. Para mí es un gusto, es un placer eh, ser el moderador de esta conferencia de la maestra Janet Alvarado, a quien le tengo mucho aprecio. La doctora Janet Alvarado tiene su doctorado en la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Santa María de Buenos Aires, es docente principal e investigadora de la Universidad de Cuenca, exdirectora del Conservatorio José María Rodríguez, y también ha plasmado sus trabajos en composición, tanto en música electroacústica y como en varios estilos de composición. Ha sido conferencista en ponencias nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros, artículos científicos relacionados con la música contemporánea, académica, filosofía de la música, música patrimonial ecuatoriana, contemporánea, y tiene una larga trayectoria dentro de todo este ámbito, de todo este género. La conferencia que nos va a ayudar la maestra esta tarde es el Yarabí y el Rondador ecuatorianos de la ancestralidad a la música contemporánea. Sin más, les dejo con la maestra Jenna Alvarado y espero que todos disfrutemos y crezcamos más con su conferencia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Cristian. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Pues para mí un placer, un honor estar nuevamente aquí, en este caso en el quinto Congreso IDEA. Y como tenemos el tiempo cortito, voy a compartir pantalla e iniciar pues mi conferencia, mi ponencia. Bien. Como digo, voy a tener que hacer bastante breve porque son temas realmente de mucha profundidad, pero vamos pues a tratar de hacerlo de la manera más corta posible. Bueno, el título, El Yarabí y el Rondador ecuatorianos de la ancestralidad a la música contemporánea. Bien. Sobre estos dos elementos, podríamos decir que son muy característicos del Ecuador desde milenios atrás, sobre todo el objeto sonoro, que en este caso es el rondador, que llegó a ser el rondador, y que en algún momento se juntó con este género musical que es el yarabí. Entonces tenemos algunas huellas de su presencia en el Ecuador. El yarabí y el rondador comparten historias, comparten emociones y comparten prácticas ancestrales desde momentos realmente inmemoriales. Sin embargo, su refinado acervo es muy poco conocido en el Ecuador y en el mundo. Por eso vamos a hacer esta breve aproximación. Ya cronistas de la colonia hacen un acercamiento a términos parecidos al yarabí, como el arahui, nos dice Guamán Poma de Ayala, que estaba siempre presente en las fiestas, como una manifestación poética, como una manifestación sonora, en las fiestas celebradas en los reinos, en este caso del Chincha y Suyo, que es justamente el territorio que hoy forma parte del Ecuador, y también los otros suyos, que son y fueron parte del Imperio Inca, llamemos así. Garcilaso de la Vega también hace referencia a un término muy parecido, al arahui, al arabic, como textos poéticos, y a los arabicus como poetas del Incario, poniéndole en términos actuales. Eh, Además, menciona la existencia de un instrumento musical, el mismo Garcilaso, construido a base de canutos de caña. Estamos hablando en este caso de las zampoñas, estamos hablando de las antaras del Perú, de Bolivia, de Ecuador. Pero en el Ecuador se da un fenómeno muy interesante, que es que a más de estas flautas verticales, como son la zampoña y las antaras, se da el rondador, se desarrolla este instrumento. Como una flauta tubular que encontramos en en varios objetos arqueológicos como los que tenemos aquí, en las culturas prehispánicas, en las culturas Jamacuaque, las culturas Bahía, Tolita, Huangala. Estamos hablando de 2500 años hasta 500 años después de Cristo y antes de Cristo hacia los 1500 después de Cristo. Entonces, si vemos aquí algunos objetos,
pues aquí están presentes en estos objetos sonoros algunas muestras de lo que sería nuestro rondador, de lo que serían nuestros objetos tubulares, que llamamos ahora también payas. Siempre vienen acompañados de un montón de símbolos y significados en personajes que están tomándolos, que están interpretándolos. No sabemos exactamente para qué, suponemos que desde la ritualidad hasta lo cotidiano. Esta botella silbato, por ejemplo, que se encuentra en el repositorio del MAC en Guayaquil, se encuentra actualmente allá, es un objeto sonoro realmente impresionante. Le vemos aquí con unas características tan trabajadas y dentro de este pues está el objeto sonoro, que es la botella silbato, que está portando a su vez aquí un rondador, ¿sí? O una flauta de pan, como podríamos llamar. Estos objetos tienen como 2500 años y están presentes aquí en nuestro país. También encontramos otros objetos junto a estos, como las sonajas, en este caso sonajeros, también se encuentran en el mismo repositorio arqueológico del MAC. Rastreando estas flautitas, encontramos algunos estudiosos. Actualmente hay un joven estudioso, Esteban Valdivia, que conoce muy de cerca a estos objetos y por suerte está haciendo una buena interpretación de su construcción y compartiendo con algunos de nosotros cómo es que se trabajaron. Realmente todo un proceso de reflexión para conocer cuáles fueron las funciones de estos instrumentos. Objetos arqueológicos investigados en Ecuador, como los recolectados por el Fondo Arqueológico del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, el Museo Pumapungo, y otros, tienen ya algunas muestras de estos objetos, que ya en el siglo XIX, en el siglo XX, se encuentran fabricados ya no de arcilla, como antes, ya no de cerámica, sino ya con otro tipo de material como estos de caña. Varios estudiosos se han acercado, como comentaba, entre ellos Esteban, también José Pérez de Arce, Carlos Cova, segundo Luis Moreno, tiene una excelente aproximación, Carvalho Neto, en fin. ¿Qué pasa en la colonia? En la colonia, el rondador ecuatoriano se fusiona con estas melodías occidentales. Entonces, de lo que era un instrumento con una interválica muy interesante, no necesariamente pentafónica, como se menciona, y que se supone que en los Andes todas zampoñas y toda flauta es pentafónica, pues no es así. Por ejemplo, no sé si tal vez me están observando, este tipo de instrumentos, esta es una réplica de flautitas tubulares, tienen otro tipo de intervalos, no pentafónica. Sin embargo, con el tiempo, esta mixtura de culturas ha dado a que ahora los rondadores sean pentafónicos como este de acá. Huellas del yarabí y el rondador ya juntos se constatan en objetos sonoros arqueológicos. Repito, el rondador está junto a personajes importantes, como vimos, como chamán y demás, mientras que en la música a lo largo del tiempo se han encontrado la cuestión del yarabí, tanto en la parte indígena como ya en el momento de la conquista y la colonia, como géneros musicales mestizos. Bien, el yarabí mestizo ecuatoriano ha pasado por varios ritmos, estilos e interpretaciones que han sorteado diferentes instrumentos en su ejecución. El primer instrumento que estuvo a cargo de interpretar ya el yarabí fue el piano, en lo que podríamos llamar música de salón. El yarabí se conoció ya interpretado en piano como una música elegante, como una música de salón, pero esta ya correspondía a una mixtura de algunos elementos indígenas, de algunos elementos ancestrales, como los que he mencionado, es decir, algunas intervalicas se seguían manteniendo, como por ejemplo el intervalo de sexta menor. Sin embargo, ha pasado por muchas temáticas el género musical yarabí, desde lo triste, lo alegre, hasta el desamor, hasta nostalgias de la tierra y demás.
La Real Audiencia de Quito, hablamos del siglo XVI, que compartía Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil, se mantuvo el yarabí, desarrollándose con características rítmicas, melódicas y armónicas estructurales propias, pero como consecuencia posterior a los nacionalismos, a la separación de las tierras, se fue caracterizando en cada lugar de una manera muy particular. Y esto es lo que ocurre y ocurrió pues con los yarabíes ecuatorianos. Juan Agustín Guerrero, músico, pintor, musicólogo, digamos, de la época del siglo XIX, hizo una recolección de piecitas. Estas piecitas encargó Marcos Jiménez de la Espada, americanista, que lo hiciera para presentar en la Comisión Científica del Pacífico, ¿no? Y en el Congreso de Americanistas de 1881 fue presentado con diferentes ritmos, con diferentes melodías. Entonces es muy curioso saber que inicialmente bajo el nombre de Yarabí y de Yarabí quiteño estaba una cantidad de piezas alegres, tristes y de varios ritmos. Estos son algunos de los ritmos de las fórmulas rítmicas que recolectó Guerrero y que luego aparecerían en otros géneros, no solamente en el yarabí. Sin embargo, en todo el Ecuador se desarrolló este género con ritmos y estéticas muy especiales. Bien, si no somos músicos y no podemos interpretar esto, pues vamos a escuchar ahora en algunas obras, en algunos pequeños fragmentos de obras para darnos cuenta cómo es que cambió este género. Bien, tenemos aquí algunos fragmentos de Guerrero, como este Yarabí mayordomo. Aquí encontramos las cuatro corcheas acompañando cada compás. Acá tenemos, en cambio, un compás de 6 por 8, 3 corcheas en cada compás. Y muchísimos otros ritmos más que nunca venían solos, sino venían con textos literarios. Los textos literarios forman parte del el mundo del yarabí, además de otros instrumentos melódicos, como el caso que mencionamos con el piano, y también el rondador, que fue justamente el que acogió este sentimiento y esta emoción de tristeza para expresarse. Honorato Vázquez y otros poetas, siglo XIX, comienzo del siglo XX, escribían ya sobre el rondador, que era ejecutado de una manera muy triste y sobre todo por el sector indígena, mencionando también momentos muy duros de la realidad desigual que tocaba vivir. Bien, acercándonos un poquito más y así a saltos grandes al yarabí, como ya una forma musical ecuatoriana, hemos investigado y hemos encontrado que en Cuenca, por ejemplo, hay una cantera de estos ritmos. Entonces tenemos aquí como un ejemplo el yarabí de Salón, el llanto de Cora, que corresponde a 1890 y que es de Asensio de Pauta. Oigamos un poquito cómo sonaba este yarabí en el siglo XIX. Bien, aquí para los que están pues más en la parte técnica musical, este yarabí está en fa menor y juega con el primer grado, el quinto, el tercero y siempre llegando a la tónica. Ya hay una mixtura entre lo tonal y lo modal indígena. Sin embargo, seguía siendo música de salón. El compás, en este caso es 3 por 4 y podemos ver aquí cómo conjugaba entre las dos voces del piano el ritmo. Bien, también este Yarabí de Salón, Adiós a Cuenca, de Amadeo Pauta, muestra otra forma más de Yarabí. Oigamos un poquito. Ay, todo pasa. Pasa y no vuelve.
es música de salón, canto y piano. Así se componía en el siglo XIX los yarabíes, luego de haber pasado ya por una gran sonoridad indígena. Con el tiempo se seguía componiendo muchos géneros más, así como el pasillo, así como el San Juanito, así como el albazo, y en este caso Carlos Amable Ortiz compuso este yarabí, Momentos de Tristura, cuyo ejemplo es muy importante porque además de ya ser tocado por el piano, está interpretado en guitarras y requinto, que fue el grupo más característico ya en el siglo XX de este género. Hagamos un poquito con el requintista Wilson Pérez, muy buen requintista del norte del Ecuador. Perdón que corte, pero no tenemos mucho tiempo. En el siglo XX ocurrió algo muy interesante, que es la adición, digamos, de un albazo junto a esta parte muy triste del yarabí. Y claro, en esta obra ya suena un albacito hacia la coda, hacia la segunda parte. Bien, entonces, en el famoso nacionalismo, toda Latinoamérica y Europa escribió música que tenía que ver con muchas raíces, pero ya con muchas raíces indígenas, con muchas raíces originarias, pero ya con una aplicación de la técnica tonal, de la técnica europea, es decir, se imponía una institucionalidad de la música y claro, el nacionalismo se hizo eco de esto también. Esta obra, por ejemplo, de Sixto María Durán, es para piano y es un yarabí, asimismo tremendamente triste, digamos un poquito. Bien, y así Corsino Durán igual, hicieron obras junto con los personajes llamados del nacionalismo, que ya se combinaban con acordes disonantes y con una armonía un poco más interesante, digamos, un poquito más compleja. Famoso Yarabí Puñales de Ulpiano Benítez, es pues muy conocido junto con otros de él, como Nunca me olvides y Despedida, digamos, un poquito, es muy famoso este Yarabí. Bien, el texto muy dos, ¿no? De este Yarabí, mi vida cual hoja seca va volando por el mundo. Todo siempre muy triste, con lo que tiene que ver con el Yarabí. E igual Benítez y Valencia hicieron toda una antología de estos yarabíes tristes, pero ya con guitarras y requinto y con su maravillosa y característica voz. Vamos a pasar. Ahora sí se junta el rondador está con el yarabí. En este yarabí muy conocido detrás de una piedra, tocado por Arturo Aguirre de una manera muy particular.
nos ponemos muy atentos, vamos a notar cómo Arturo Aguirre imprime su propia rítmica, su propia melodía a esta forma, a este género musical. Es decir, la sabiduría, el saber indígena, el saber mestizo, el saber occidental, están aquí totalmente mezclados porque él hace su propio ritmo y cuando canta igual, ¿no? Pues vamos un poquito. No existe una flor donde hay hoja seca, no existe una flor. Es decir, él termina sus frases antes que termine el compás de 6/8, es decir, tiene una libertad en su interpretación y suena bien. Esta es la característica también de la música tradicional, de parte de la música tradicional, ¿no? Agüita queréis, agüita de malva. Agüita queréis, agüita queréis. Este es el albazo, pues, que acompaña al yarabí. Pues luego, ya en la época contemporánea, estos poquitos minutos que nos queda, hemos hecho uso también de muchas características estéticas del yarabí, pero con una, digamos, orquestación quizá un poquito nueva, una orquestación exigente, vaya compleja. Y he compuesto algunas obras a raíz del yarabí, a raíz del rondador. Por ejemplo, esta que fue ejecutada en la Orquesta Sinfónica de Loja, oigamos un poquito de la parte del albazo, que más que albazo es un scherzo, y fue interpretado y dirigido por Andrea Vela. Oigamos un poquito. Vemos cómo la música contemporánea toma partida de todo lo que suena y mucho más si somos ecuatorianos, pues tomamos partida de lo que es nuestro, ¿no? Del yarabí, del rondador. Por ejemplo, esta obra que fue interpretada, fue puesta, digamos, en escena en el segundo Congreso de Etnoarqueomusicología, es una obra electroacústica con imágenes fragmentadas, una especie de videoarte, de persona también, en el cual utiliza un rondador que luego, un rondador o varios rondadores, que son luego tratados desde la electrónica y el resultado es un arte contemporáneo como este. Pongamos un pedacito. Bien, las nuevas generaciones han hecho un acercamiento todavía mucho más diferente y siempre interesante de estos ritmos ecuatorianos. Este es el caso de Pablo Daniel Hacho Tapón, quien con un grupo de compañeros músicos y de otras artes, de danza, han realizado esta obra que se llama Me siento un yarabí, y justamente está relacionado con la desaparición de personas en el Ecuador. Entonces la juventud también echa mano de las nuevas tecnologías y de las costumbres y sonoridades ancestrales para proponer esta obra ya de un activismo social muy importante. Escuchemos.
podemos ver esta obra en YouTube, Me siento un Yaraví, para darnos cuenta de la profundidad a que nos ha llevado justamente tanto el Yaraví como todos los instrumentos ancestrales, como es el rondador. Bien, como no tenemos más tiempo, voy a expresar una breve conclusión. Es común designar como música andina a determinadas sonoridades de las tierras por donde cruza la cordillera de los Andes, sin hacer distinciones de tanta variedad musical que existe en la región, producto de herencias ancestrales, mestizajes, transformaciones y desarrollos inherentes a cada territorio fragmentado en naciones. Este es el caso del Yaraví ecuatoriano, que poco se lo conoce y menos aún la sonoridad del rondador, que ha acompañado paisajes sonoros del país desde épocas primigenias, arqueológicas, coloniales y decoloniales. Quizás si quieren dar una repasadita a las características del actual yaraví tradicional, estas serían la pentafonía, ya con una escala anemitónica, es decir, esta escala do, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol, es decir, esta escala occidentalizada, que también corresponde a algunas de las que tenemos acá. El yaraví ecuatoriano se escribe en 6/8, existe bimodalidad muy interesante, está en mayor y en menor a la vez. Los fines de frase suelen tener el característico intervalo de sexta menor. Es cantado a dúo o por solistas cuando estamos hablando del yaraví tradicional. El rondador, en cambio, ha coincidido desde la ancestralidad con la sonoridad del yaraví y ha determinado algunos intervalos para este y otros géneros tradicionales ecuatorianos, como el que repito una vez más, la sexta menor, la bimodalidad que se encuentra en muchísima música tradicional del Ecuador. Finales de frase del yaraví ecuatoriano se mueven generalmente del sexto al tercer grado o a otro para terminar luego con el quinto y el primero. A diferencia, por ejemplo, del yaraví peruano, que va del sexto al séptimo para ir luego del tercero al quinto y el primero. Bueno, estas son algunas de las características que he podido sacar de manera realmente muy resumida para ofrecerles a ustedes. Y muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, maestra Janet, por esta gran conferencia. Muchas felicidades y esperemos que puedas contar con su ayuda en los próximos congresos. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian.